Ya para finalizar las presentaciones de hoy, es para mí un gran honor, un enorme placer también presentar a una compañera de muchas batallas, de larga historia en la Sociedad Mexicana de Inmunología, a la doctora Gloria Soldevila. Ella es originaria de Barcelona, Cataluña, España. Obtuvo la licenciatura en Biología y doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y tuvo estancias postdoctorales en la Universidad de Yale Medical School con Richard Flavell en Harvard University y en la Universidad de Massachusetts Medical Center en el laboratorio de la doctora Leslie Berg. Es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y actualmente es investigadora titular C definitiva, miembro del SNI nivel 3 y nivel D del PRIDE de la UNAM. En el 2016 se estableció el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, del cual es director y responsable técnico frente a CITI y que ha obtenido la certificación ISO 9001-2015. La doctora Soldevila ha publicado múltiples artículos en revistas internacionales indexadas con alto impacto, alcanzando miles de citas en sus publicaciones, ha formado a muchísimos alumnos de doctorado, de maestría y de licenciatura y es tutora del posgrado de Ciencias Biomédicas, Ciencias Bioquímicas, Ciencias Biológicas en la UNAM y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el CINVESTAB del Politécnico. Ya ha organizado e impartido muchísimos cursos en el área de inmunología y citometría de flujo y ha sido ponente invitada en muchísimos eventos académicos nacionales e internacionales. La doctora Soldevila ha sido merecedora de varias distinciones académicas, incluyendo el primer lugar en el Premio Nacional de Investigación, GlaxoSmithKline y Funsalud, el Premio Rosenkrantz en Investigación Médica y reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2025 recibió el Premio Nacional de Inmunología por trayectoria científica y académica otorgado por la Sociedad Mexicana de Inmunología. Finalmente, la doctora Soldevila inició un emprendimiento mediante la fundación del startup InCellTX que tiene como finalidad proveer terapias avanzadas personalizadas para la inducción de tolerancia en pacientes con trasplante renal. Bienvenida, Gloria, la voz es tuya. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en la Academia Nacional de Medicina. Es un lugar precioso. Gracias a los organizadores y gracias por recordar las T-Rex para los T-Rex lovers, que llevamos tanto tiempo trabajando en las T-Rex y que finalmente se hizo justicia. El día que recibí la noticia, creo que todos mis amigos me llamaron para decir, mira, finalmente, ¿no? Estamos aquí. Entonces yo titulé esta plática como T-Rex al poder. ¿Por qué? Porque de todo lo que hemos visto con todos nuestros colegas hemos hecho un recorrido de la historia, de cómo estamos conociendo por dentro a las células para que entendamos cómo funcionan y también cuál es su impacto a nivel de enfermedades. Sabemos que están en cualquier enfermedad, tanto en la salud como en la enfermedad. Y una de las diapositivas que querría yo enseñarles es cómo estas células T reguladoras siempre están en un punto importante de nuestra vida porque estamos balanceando el sistema inmune. Podemos tener demasiadas T-Rex y tenemos inmunopatología o podemos tener demasiadas pocas T-Rex y tenemos también inmunopatología. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, en los casos de gran inflamación, como sería la alergia, autoinmunidad, enfermedades inflamatorias o en el rechazo para el aloinjerto, queremos promover su función. Pero en el caso donde tenemos infecciones, donde tenemos cáncer, sabemos, y lo dijo el doctor Amaro, gran cantidad de células infiltrantes de tumor que hacen que el paciente le vaya mal el tratamiento. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Queremos buscar un balance entre las células efectoras y las células T reguladoras y esto es lo que ocurre normalmente cuando tenemos la tolerancia hacia lo propio, tolerancia materno-fetal, como diría la doctora Licona, y también este control de la respuesta inmune. Como hemos visto en muchos escenarios, como por ejemplo el COVID recientemente, una gran problemática de una enfermedad es no poder controlar la inflamación. La inflamación puede ser más deleteria que benigna si no se controla a tiempo. Entonces, por eso es muy importante las T reguladoras. Yo les voy a hablar del trabajo que hemos hecho en el laboratorio, que es un trabajo mucho más aplicado y dirigido a entender cómo podemos utilizar las T reguladoras para un escenario que es el rechazo a un alinjerto.
La enfermedad renal crónica es una enfermedad de gran prevalencia en el mundo. Un 13% de individuos a nivel mundial tiene enfermedad crónica renal y lo más importante es que esto va incrementando de manera anual a un 8%. La mayoría de individuos sabemos que puede ser que la enfermedad sea producida por efectos secundarios como sería la hipertensión, pero también hay otros individuos que pueden tener sin ninguna otra patología el desarrollo de esta enfermedad crónica. La OMS está reconociendo a la ERC, la enfermedad renal crónica, como una de las patologías con mayor crecimiento a nivel mundial. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues evidentemente la mejor terapia de elección para los pacientes con enfermedad crónica terminal es proveerles un trasplante renal. Y esto es una política de trasplante que ha ocurrido en todo el país, en todos los países. Aquí tenemos mucha gente en México que ha hecho un gran trabajo en poder realizar trasplantes de riñón, aunque tengo que mencionar, como ven en estas estadísticas, que los trasplantes que se realizan son muy poquitos comparado con la cantidad de trasplantes que se necesitan. En este número, en esta gráfica, pueden ver un gran bajón, que se pueden imaginar que esto fue la pandemia de COVID, se fue recuperando y estamos ahora volviendo a recuperar los números iniciales. ¿Y cuál ha sido la manera de poder tolerar un injerto? Aunque tengamos cierta capacidad de buscar haplotipos bastante similares, siempre hay un rechazo a nivel crónico que está inducido por la respuesta inmune. La respuesta inmune a lo largo del tiempo empieza a reconocer al antígeno como extraño y, evidentemente, todas las terapias de trasplante halogénico tenemos que proveerle al paciente con inmunosupresión. ¿Y a dónde va dirigida la inmunosupresión? Aquellas targets o aquellas dianas que son importantes para que la célula aloreactiva no se active, sea el receptor del linfocito T, la vía de citocinas, la replicación de la célula, etc. Todas estas drogas son drogas que se han utilizado y han permitido más o menos sobrevivir al paciente durante unos años, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, todas estas drogas que permiten tolerar el injerto crean efectos secundarios deleterios para el individuo y ahora se estima, o se ha visto, que aproximadamente el 50% de pacientes que son trasplantados mueren a los 10 años o pierden el injerto. Entonces, tenemos que proveerles alguna otra terapia alternativa que no sea tan maligna o tan deleteria para el mismo paciente. ¿Por qué mueren? Pues muchas, en gran parte causado por el daño que produce la misma toxicidad del fármaco, hay enfermedad cardiovascular, hay, pero por supuesto, la inmunosupresión generalizada induce que los pacientes sean mucho más susceptibles al desarrollo de cáncer y también a infecciones recurrentes. Entonces, en nuestro grupo y en otros grupos del mundo, intentamos solucionar este problema intentando dirigir a nuestras células T reguladoras para que supriman la respuesta contra el injerto sin dañar al propio individuo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, este fue el objetivo y es el objetivo que todavía tenemos en el laboratorio, generar células T reguladoras aloespecíficas que mantengan su fenotipo y su función estables, incluso bajo un ambiente proinflamatorio, para inducir a largo plazo una tolerancia hacia el injerto renal. Y aquí les voy a hablar de diferentes tipos de T reguladoras, no voy a entrar en el detalle de cómo funcionan ni cómo se caracterizan, porque esto ya se habló en anteriores pláticas, pero sí quiero darles un escenario general de cuál es el fundamento. El fundamento es que un individuo que va a recibir un injerto tiene sus propias células T reguladoras inicialmente tímicas, que se pueden caracterizar, como han dicho la doctora Lourdes Arriaga y otros ponentes, por los marcadores que tienen en la misma célula, que se pueden aislar. Pero también el individuo tiene una gran cantidad, de hecho la mayoría de linfocitos CD4 positivos son células vírgenes, son células que no han sido nunca activadas y que pueden diferenciarse a cualquier tipo de linaje si le das las condiciones adecuadas. Lo que hacemos nosotros es dirigirlas, por supuesto, a un linaje supresor. ¿Cómo? Ahora lo van a ver en las metodologías, pero básicamente las convertimos en FOXP3 positivas, pero la gran diferencia con otros tratamientos que se han hecho en general es que estas Tregs, tanto tímicas como halogénicas, como inducidas, son dirigidas contra un solo antígeno, que es el antígeno que provee el donador. El donador va a dar aquella especificidad a la que nosotros queremos dirigir nuestras células T supresoras y de esta manera tenemos células totalmente antígeno específicas, pero del mismo paciente. Son autólogas y por tanto las podemos reinfundir al paciente
sin que sea alterado. Este es el concepto. Quiero aquí mencionar, y ahora que veo al doctor Rafa Valdés, me da una ilusión increíble, porque el doctor Rafa Valdés, que está en el Hospital General, fue la persona que me presentó al grupo de nutrición, a la doctora Alberú, hace muchísimos años, el 2010, de hecho, y de allí empezamos este proyecto para generar T-Rex para trasplante, y aquí pues ven que fue una colaboración muy estrecha con la doctora Josefina Alberú, el doctor Mario Vilatova y el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro. Voy a explicarles muy generalmente 3 tipos de células que generamos en el laboratorio, que todas ellas están dirigidas a poder infundirlas a futuro en pacientes con un injerto renal. El primer modelo es un modelo basado en células tímicas, estas que ya desde el timo salen como FOXP3 positivas, CD4, CD25 positivas. En este caso, lo que hacemos es, del paciente que va a recibir el injerto, sacamos sus T-Rex, evidentemente gracias a los marcadores CD4, CD25 y CD127 bajo, y estas células las purificamos por citometría de flujo, por sorting, y las co-cultivamos en presencia de células presentadoras de antígeno que provienen de los monocitos circulantes del donador. Tenemos el donador, podemos incluso criopreservar las células del donador y en el momento en que queramos hacer la conversión, en este caso sería expansión directa, lo que hacemos es marcar las células T-Rex del receptor y las ponemos a co-cultivar con las células presentadoras del donador. Después de 7 días aproximadamente, pues nosotros podemos identificar aquellas células que han proliferado, por tanto que son antígeno específicas, las separamos con una pureza de más del 95% y estas células que ya son aloespecíficas en teoría, las podemos expandir de manera que llamamos policlonal, con perlas que tienen C328 y que permiten activarlas de una manera muy grande para hacer cientos y cientos de células de copias de las mismas células. Evidente, toda esa expansión tiene sus tips, ¿no? Tiene sus trucos, porque las células, como se puede imaginar, cuando una célula la activas durante mucho tiempo, tiende a no querer expandirse tanto, a perder su funcionalidad o su fenotipo y también a morirse. Es lo que decimos una muerte por exhaustion, ¿no? por estar agotada la célula. Entonces, esto fue muy importante, que en el transcurso de esta expansión policlonal incluimos 3 días de resting entre cada uno de los ciclos de expansión y al cabo de 3 o 4 semanas podemos nosotros purificar las células y ver cómo están. Es decir, qué fenotipo tienen, si son supresoras o no aloespecíficas, si tienen un patrón de moléculas que las van a dirigir al aloinjerto, que son receptores de quimiocinas, y qué tanto pueden mantener su función cuando las exponemos a un microambiente inflamatorio. Esto, evidentemente, no les voy a decir todos los datos, esto se publicó en Frontiers en el 2021, pero solamente como un resumen, pudimos expandir más de 3.200 veces estas T tímicas, ya aloespecíficas. Estas células expresaban marcadores muy importantes para su función supresora, como CTLA4, LAC3, C39, y de manera muy interesante expresaban algunos marcadores de homing o de direccionabilidad, que son CXCR3 y CXCR4. CXCR3, para quien no conoce mucho de estos marcadores, es un marcador que se expresa mucho en células inflamadas y que en el caso de las T-Rex nos ayuda a dirigirlas a un lugar donde hay inflamación. Aunque parecería como algo que sería opuesto a lo que querríamos, realmente se ha visto que una célula T-Rex pueda expresar en algún momento un factor de transcripción inflamatorio como TIBET, la puede hacer incluso más buena supresora. Aquí lo que hay que ver, como lo que decía la doctora Paula Licona, es que esta plasticidad no se nos vuelva un efecto de poca estabilidad y que acaban siendo células que pierdan su función. Entonces aquí hay una regulación muy fina. Por otro lado, estas células fueron específicas para el donador, pero cuando ponemos una APC que es de un otro donador no relacionado, no suprimen. Es decir, solamente van a dirigirse al órgano específico. Y continúan siendo estables en presencia de citocinas proinflamatorias como IL-6, TNF-alfa, interferón gamma y L4. De manera importante, una de las maneras como evaluamos si esta célula es estable es viendo su marca epigenética. Y en las T-Rex FOXP3 positivas, la marca que normalmente se identifica es la desmetilación de una región que está en la región CNS2, denominada TSDR. Este TSDR, si está desmetilado, se asocia a una transcripción estable de FOXP3 y, por tanto, una función estable, pero si empezamos a ver metilación, nos puede indicar que la célula podría perder su función a largo plazo. Entonces, es muy importante que estas células que expandimos y que monitoreamos tengan una expresión estable de FOXP3.
Y la otra cosa importante que nos sirve como futura terapia que postulamos es pueden ser criopreservadas, de manera que las expandimos con una gran cantidad de millones, podemos hacer viales para, en caso de que sea necesario durante el proceso de las fases clínicas, poderlas administrar cuando tengamos que hacerlo. Y no me da tiempo de mencionar lo que estamos haciendo en este momento por falta de tiempo, pero lo que el doctor Arimele Cortés Hernández está haciendo, y ya tenemos el paper en preparación, es que a raíz de una publicación que salió hace unos años donde se utilizaba en la separación por citometría de flujo de las células tímicas, le añadimos 2 marcadores que son CD27 positivo y CD70 negativo. Esto se vio que estas células, a pesar de expandirlas in vitro, son más estables y con desmetilación vemos que pueden mantener más desmetilado el gen de FOXP3. Por tanto, creemos que esto va a ser la metodología que vamos a estar adaptando actualmente. Segundo modelo es un modelo parecido pero distinto. ¿Por qué? Porque ahora no partimos de células tímicas ya FOXP3, sino que tomamos las células T CD4 positivas naive. Es decir, las seleccionamos por sorting como CD25 negativas, CD45 RA positivas. Y estas células vírgenes, que también las marcamos de manera fluorescente para poderlas separar del cocultivo, las ponemos a cocultivar con también células del donador, pero para que se conviertan, como ya se mencionó con la doctora Licona, requieren un estímulo distinto, que es la presencia de TGF-beta. Con TGF-beta, una célula que se va a activar y va a ser efectora, se vuelve FOXP3 positiva. Y estas células están en un cocultivo donde no todas son células reguladoras, y esto era un paso fundamental que tuvo que poner a punto la doctora Evelyn Álvarez, que es cuál es el marcador que nos permite identificar dentro de este pool de células las que sí son FOXP3 positivas, y vimos que después de aplicar varios marcadores, las que son más super high para C25 son las que podemos purificar, y cuando hacemos el fenotipo son realmente supresoras, reguladoras. Cuando nosotros expandimos estas células a lo largo de muchos ciclos, como hicimos en las tímicas, y evaluamos su fenotipo, obtenemos unas células súper puras, de hecho son 95% FOXP3 positivas, que todavía se expanden más, 230.000 veces hemos expandido, y podemos alcanzar hasta 4.600 millones de células inducidas. Esto es un número relevante. Además, sus marcadores son bastante parecidos a las de tímicas, expresan también marcadores que tienen que ver con la función supresora, como CTLA4, y también marcadores de homing hacia tejido. Y también demostramos que estas células son antígeno específicas en cuanto a su capacidad supresora y que continúan suprimiendo bien, a pesar de ponerle en el cultivo moléculas proinflamatorias. Por último, hicimos estudios de desmetilación del TCR y sí vimos que, desgraciadamente, también como vimos en las tímicas, sí hay cierta metilación del TSDR, es decir, no queremos que se metile para que no pierda tanta función. Lo que hemos visto es que, a pesar de que hay metilación del FOXP3, hoy ya se acepta en la literatura y en varios experimentos de otros investigadores que no es todo la desmetilación del FOXP3. Hay otros lugares, otras marcas epigenéticas que permiten, a pesar de tener cierta metilación del FOXP3, mantener su función a largo plazo. Y esto allí es hacia donde vamos nosotros a nivel más molecular. ¿Qué es lo que hizo Evelyn en los últimos 2 años? Ya habíamos publicado este paper, pero lo que quisimos es optimizar el protocolo. Estas células sabemos que están como metilando un poquito el TSDR. Lo que hizo fue con varios inductores de cambios epigenéticos, demostró que si nosotros utilizamos vitamina C, que activa la enzima TET, lo que hace es inhibir la metilación. Y esto lo demostró en varios experimentos, y ya en el artículo que está en preparación ya hemos demostrado que cuando añadimos vitamina C no solamente disminuimos la metilación, sino que además las células son más supresoras. Ya por último, las últimas células que estamos produciendo, que son muy interesantes porque se conocen menos y tenemos la perspectiva de que van a ser altamente estables en un contexto de inflamación, son las TR1. ¿Cuál es la diferencia entre las TR1 y las FOXP3? Estas no tienen FOXP3, para poder hacer sus funciones tienen que producir IL-10. IL-10, además, se prende gracias a la respuesta a diferentes citocinas, pero sabemos que tienen factores de transcripción maestros importantes, entre los cuales están CIMAF y BAF, y estas moléculas van a permitir que de manera constante se produzca IL-10. También en la superficie, como lo vimos en las diapositivas de la doctora Licona,
tienen todo un repertorio de moléculas supresivas que permiten hacer contacto con la célula presentada de antígeno para inhibir la respuesta y para inducir tolerancia por contacto. Entonces, lo que hizo el doctor, perdón, tengo que cambiar porque se graduó la semana pasada, el doctor Saúl Arteaga, él generó esta metodología donde tomó células vírgenes, también como en el caso de la doctora Evelyn, eran células CD4 naïf, pero ahora en lugar de ponerle una APC en presencia de TGF-beta, tomó unas células que se han caracterizado muy bien ahora, que se llaman DC10, son dendríticas tolerogénicas productoras de IL-10. Si tú tienes células DC10 y le pones células vírgenes y las activas porque ven el haloantígeno de la misma manera, las células cambian de fenotipo, no se vuelven FOXP3, sino que empiezan a coexpresar dos marcadores que son, digamos, las marcas más características de estas células, que son el antígeno LAG3 y el marcador CD49B, que es una integrina. Estas células, al tener marcadores en superficie, nos ha facilitado mucho la vida porque podemos purificarla por citometría con base a estos dos marcadores, extraerlas y volverlas ahora a cultivar para expandirlas de manera policlonal. Y esto es lo que hicimos, lo que hizo Saúl, y tuvimos unos datos muy interesantes porque pudimos amplificar mucho las células y obtener también células que son superestables. Esto se publicó el año pasado, hace 2 años, perdón, en Frontiers, y básicamente lo que obtuvo Saúl es un método nuevo para inducir, purificar y expandir células TR1. Quiero mencionar que estas células TR1 en la literatura, por más que se descubrieron hace más de 30 años, no ha habido otro grupo que pueda expandirlas manteniendo su fenotipo y función. Estas células tienen más del 80% expresión de C49LAG3 y más del 90% expresan IL-10, o sea, ellas mismas expresan IL-10. Además, expresan unos marcadores en superficie que se sabe que son los más importantes para que las células que están en mucosas permitan evitar, por ejemplo, la colitis. Eso se ha visto en ratones y en humanos, como son TIGIT, C39, CTLA4, PD1 y TIM3. Y además expresan marcadores de quimiocinas, o receptores de quimiocinas, que son importantes para el homing también a tejidos, pero especialmente, en nuestro caso, nos dio mucho gusto de que el marcador que se expresaba diferencialmente en estas células y no en las convencionales es CCR5. Y se ha visto que CCR5 es otro de los marcadores que se asocia al fenotipo CIR. CIR quiere decir co-inhibitor receptor, es decir, son de aquellas más supresoras, tienen este marcador de quimiocinas. De manera aloespecífica son capaces de suprimir, como lo vimos en los otros 2 tipos de células, y además se mantiene su función supresora aloespecífica en presencia de citocinas proinflamatorias. Afortunadamente estamos contentos de que tanto las células inducidas, Tregs inducidas, FOXP3, como las células ALO-TR1 ya tenemos otorgada la patente en México y en este momento estamos en revisión con nuestra patente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Creemos que nuestras células pueden ser una buena terapia porque es una terapia específica, que es personalizada, no tiene efectos secundarios y no tiene la inmunosupresión generalizada y la toxicidad de los fármacos. Es segura porque es autóloga. Por otro lado, es escalable. Las células pueden escalarse, pueden multiplicarse sin perder su fenotipo y función. Se pueden almacenar, esto puede ser de cara a la terapia, puede ser importante de cara a los protocolos clínicos. Y otra cosa muy importante que no hemos empezado, pero que realmente teniendo estas bases lo podemos hacer, es que haciendo células que son antígeno específicas, estas células las podemos dirigir a cualquier otro evento inflamatorio. Evidentemente, lo primero que se te viene a la cabeza es autoinmunidad, por supuesto, y es algo que me gustaría mucho explorar en un futuro, ¿no? Y no somos los primeros, ya hay varias gentes en el mundo que lo están haciendo. La última información que les quería dar, que son cosas nuevas que están en proceso, es que sí sabemos que son un buen producto, pero hay cosas que nosotros no vemos, pero que tenemos que analizar porque tenemos que garantizar que este producto sea realmente confiable a largo plazo. Y ahora nos hemos ido hacia adentro de la célula. Hemos estado empezando a hacer toda la parte transcriptómica de los 3 tipos de células en ausencia y presencia de citocinas proinflamatorias. No solamente para ver si cambian, si se están desestabilizando o están prendiendo citocinas proinflamatorias, sino también algunos genes que sabemos que se prenden cuando las células se agotan, porque esto es digamos que es un gran problema que tenemos los que queremos hacer terapia de qué tanto van a perdurar esas células cuando lleguen al paciente. Entonces, esto así es está en proceso, pero ya en las Tregs tímicas hemos podido ver que a pesar de expandirlas se expresan mucho
los transcritos de Helios, que es un factor de transcripción muy importante para la función de las FOXP3 y FOXP3, y también vemos que a pesar de que son supresoras, tienen también expresado, como esperábamos, CXCR3 y TIBET. ¿Por qué? Porque sabemos que estas células seguramente serán buenas para ir hacia el injerto. En cambio, las citocinas como IL-17 prácticamente no son observadas y encontramos un gen que está disminuido, que está más dirigido, normalmente hiperexpresado, cuando tenemos polarización hacia TH1. Entonces, esto está en proceso. En cuanto a las famosas ETREX, que son las que tenemos patentadas, pero queremos poderlas mejorar, ya hemos empezado a identificar algunos genes que se prenden cuando las exponemos a vitamina C. Y esto está en proceso también, pero una molécula interesante que hemos visto es CD103. CD103 es una integrina que de manera interesante se expresa en el intestino, que dirige mucho a células que están en el microambiente intestinal y que creemos que podría ser una importante molécula como para tener una conexión con la capacidad de las células de convertirse a ETREX y mantener su función. Esto todavía está en proceso. Y lo último, lo que está haciendo también el doctor Saúl Arteaga y la bióloga Mónica Ayala en su maestría es evaluar el perfil transcriptómico, pero también epigenómico de estas células. Mónica va a hacer la parte epigenómica, Saúl ya está analizando todos estos datos que ya tenemos, y una cosa muy interesante que ya ha podido ver Saúl es que ya estos genes los estamos identificando en las células que son expandidas y convertidas a TR1 comparada con una célula convencional. Como les decía, BAFT, IL-10 y RF4. Y lo último que tenemos, y es algo más a futuro, es que Saúl también tuvo la oportunidad de ir a Berkeley a conocer cómo editar con alguna metodología un poco modificada del doctor Nguyen y Ross Wilson, y lo que está haciendo ya tiene una prueba de concepto en que ya ha podido generar sus propias TR1 allí en Berkeley y ya ha podido deletar un gen, que no es el gen todavía de interés, pero es un gen basal. Entonces creemos que esto va a ser lo nuevo que va a venir, ¿no? Conocemos cómo están, queremos ver si cambian o no, pero si identificamos qué es lo que cambia en estas células, podemos corregirlo. Esto ya no es ciencia ficción. La doctora Rosa Bachet hace poco tomó pacientes con IPEX síndrome, los que habíamos detectado y detectaron los premios Nobel, y ya ha podido revertir su fenotipo transfiriendo por CRISPR-Cas el FOXP3. Entonces ya estamos mucho más cerca de poder llegar a modificar las células que no están funcionando bien. Y lo último también quería comentar, esto va, evidentemente, tiene que ir de la básica a la clínica, del laboratorio a la translacional. Uno de los proyectos el proyecto de doctorado de Axel García en el laboratorio es hacer un modelo de ratón, es un ratón inmunodeficiente, y nosotros reconstituimos el ratón con células humanas para hacer un modelo humanizado, y está haciendo un modelo de rechazo de piel halogénica, transfiriendo las células T-Rex a lo específicas. Entonces, esto está en proceso. Ya casi termino. Solo reconocer realmente el apoyo que hemos tenido de nutrición en aprobarnos el protocolo preclínico. Ya hace mucho tiempo que estamos con ellos, pero ahora estamos justo diseñando nuestra primera fase 1 clínica, que evidentemente requiere de bastantes cosas por completar, entre ellos tener las condiciones de buenas prácticas de manufactura. Y esto, aquí llegamos donde, como ven, para llegar del laboratorio a la clínica, ¿no? al bedside, ¿no? Tenemos que tener células que se generen en condiciones para uso clínico. Y para ello, afortunadamente, tuvimos apoyo también de la UNAM de tener un nuevo laboratorio nacional. Nosotros, como escucharon en la introducción, estamos en el Laboratorio Nacional de Citometría, que ahora tenemos una nueva instalación de 500 metros cuadrados, en el cual hay una unidad GMP de unos 80 metros cuadrados, y en esta unidad GMP, que ya está empezando a funcionar, es donde vamos a generar nuestras T-Rex. Lo último que dijo el doctor Constantino, para eso se necesita mucho dinero. Y cuando empiezas a hacer cálculos, no hay CONACYT, no hay UNAM que te pueda pagar lo que necesitas para un ensayo clínico. Entonces, así como en la búsqueda, y también gracias, yo tengo que agradecer al doctor Kasanovich porque a través de él me empecé a entender lo que podía ser estar en el emprendimiento, en un curso muy bueno que les recomiendo, que es IT Salud. Cómo nosotros que tenemos ideas o que tenemos algún producto que pudiera ser de aplicación, ¿cómo llegamos a la clínica? ¿Cómo llegamos a comercializar un producto para que tenga un impacto en la sociedad? Y en aquel momento decidí
empezar a formarme un poquito en estos cursos y decidí emprender fundando la compañía IncelTX, que somos unos cuantos investigadores y algunos más gente del business, un poquito. Y nuestra compañía se llama IncelTX y le decimos que es Immune Therapy for Health, porque queremos tener Immune Balance for Health, está mal aquí. Entonces lo que queremos es generar terapias celulares que den una inmunosupresión especializada, específica, para salvar vidas, en este caso la de los pacientes. Y mis primeros pinitos, solo para que vean que algo empezamos a hacer, fue presentarnos en algunos boosters. El año pasado pudimos ser seleccionados en un booster del proyecto INCIDER con New Genesis. Afortunadamente nos seleccionaron y pudimos abrir la empresa a otras venture capital lugares para poder presentar nuestra innovación. Y nuestro primer levantamiento, tengo que decir que estoy muy contenta porque después de ser seleccionados por el programa Mentes en Acción, que esta es una iniciativa de la Secretaría de Economía y el INPI, nos fue muy bien, nos han prometido $1 millón, a ver si se llegan a dárnoslo, pero esto nos ha abierto las puertas para que la gente vea que hay estas nuevas herramientas que hay que buscar, cómo impactar a la sociedad. Necesitas que las empresas vean que esto es algo importante, ¿no? Y es un trabajo que va a durar mucho tiempo, pero bueno, hemos empezado. Y evidentemente agradecer a toda la gente de mi laboratorio, pues siempre a la gente es la que trabaja, la que está en el laboratorio. Yo tengo 2 laboratorios, el laboratorio de la vieja sede, que le llamo Soldelab, donde hay un montón de gente que hace cosas básicas con ratones y con knockouts y con muchas cosas interesantes para ver mecanismos y con otras moléculas. Aquí, evidentemente, también quiero agradecer a gente del FISE, nuestros colaboradores de mucho tiempo, la coordinadora de vinculación también nos ha ayudado mucho con estos convenios y también en este emprendimiento final tiene mucho que ver el conectar con gente que está ya haciendo terapias celulares, por ejemplo, en Barcelona. El doctor Madrigal, que también es un colega muy querido, que también nos está apoyando mucho, y gente de Estados Unidos que nos ayuda a diseñar la GMP. Y proyectos, evidentemente, de CONACYT y de Río Arronte. Estamos en proceso. Y la última, evidentemente, mi segunda casa es el LAMNALCIT, que estamos allí también en la nueva sede de biomédicas. Y, evidentemente, pues sin el LAMNALCIT muchas de estas cosas no se podrían llevar a cabo porque necesitas toda esta infraestructura, toda esta metodología que es fundamental y que tenemos que colaborar los científicos, los técnicos, los médicos, todos tenemos que colaborar para que lleguemos pues a buen puerto. Y solo esto, este es un dibujito que me hizo una estudiante hace muchísimos años, yo creo que hace 15 años, no sé cuántos años, pero me encantó porque es T-Rex. T-Rex puedes decirlo Rex o X, el X, no lo sé, creo que tengo las dos yo, pero bueno. Entonces, ¿qué queremos? Regular a las reguladoras, modificarlas, poderlas dirigir donde queramos. Y yo creo, esto es mi take home message, ¿no? Conociendo los mecanismos moleculares responsables de la generación, función y estabilidad, nos permitirá utilizarlas en terapias avanzadas personalizadas para potenciarlas o inhibirlas dependiendo de la enfermedad inflamatoria que queramos tratar. Y bueno, gracias a todos.